Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos más poderosos del planeta se medían en los campos de Europa con fuego, acero y arrogancia. Alemania avanzaba como una máquina perfecta, sus divisiones Panzer parecían invencibles, y sus generales, envueltos en uniformes impecables y miradas de superioridad, creían haber descifrado la fórmula de la guerra moderna. Frente a ellos, el enemigo estadounidense aún no había entrado en combate directo en el continente. Observaban desde lejos, aprendiendo en silencio. Los alemanes, confiados, veían a los norteamericanos como improvisados, un ejército de mecánicos y granjeros, con camiones mal diseñados y soldados que no sabrían resistir el invierno europeo. Sin embargo, detrás de ese aparente atraso se gestaba una de las transformaciones logísticas más profundas de la historia militar. Porque la guerra, aunque se gana en los campos de batalla, también se decide en los caminos, en las ruedas, en la capacidad de mover hombres y suministros más rápido que el enemigo. Y ahí, en un rincón anodino de Detroit, en fábricas llenas de humo y acero, comenzó la historia del vehículo que cambiaría el destino del mundo, el camión GMC CCKW, conocido por los soldados simplemente como The Deuce and a Half, el 2,5. Un camión que los generales alemanes despreciaron, que llamaron torpe, lento, feo, pero que con el tiempo se convertiría en el verdadero motor de la victoria aliada. Porque no todas las armas son rifles, ni todos los héroes llevan medallas. Algunos tienen ruedas y avanzan sin gloria, pero con la fuerza silenciosa de quienes sostienen la guerra desde las sombras. En este documental contaremos cómo un camión norteamericano, ridiculizado por los generales del Tercer Reich, se transformó en la columna vertebral del esfuerzo aliado. Cómo un diseño industrial, nacido de la urgencia y la fe en la producción masiva, logró hacer lo imposible: alimentar, mover y mantener en marcha a millones de soldados a miles de kilómetros del hogar. Y cómo, al final, mientras los generales alemanes se preguntaban por qué sus tanques se quedaban sin combustible y sus líneas se quebraban, aquel camión anónimo seguía avanzando, dejando tras de sí un solo mensaje grabado en la historia: la guerra no la gana quien dispara más, sino quien nunca deja de moverse. En los años que siguieron a la invasión de Polonia, Europa temblaba bajo el paso sincronizado de las botas alemanas. Las tropas del Tercer Reich avanzaban con precisión mecánica, columnas interminables de tanques Panzer, motocicletas BMW y vehículos blindados que parecían surgir de un futuro imposible. La propaganda nazi hablaba de una nueva era de la guerra, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, una danza mortal de acero y velocidad que aplastaba todo a su paso. En ese escenario de supremacía técnica, los oficiales alemanes miraban con desdén a los Estados Unidos. Los consideraban lentos, torpes, ingenuos. Un país de abundancia material, sí, pero sin disciplina militar. Saben fabricar refrigeradores, no armas, decía un coronel en una reunión del Estado Mayor. Su ejército es un circo de civiles con uniforme. En las fábricas americanas, sin embargo, algo comenzaba a moverse. Ingenieros, mecánicos y obreros, hombres y mujeres, trabajaban día y noche en turnos interminables. No tenían la elegancia de los diseñadores alemanes, ni la obsesión por la perfección técnica. Lo suyo era la eficiencia, la simplicidad, la capacidad de producir en masa, y bajo esa filosofía nacería el camión que los alemanes aprenderían a temer, aunque nunca lo admitirían. Pero antes de eso, hubo burla. Los generales del Reich se reían de los primeros informes sobre los vehículos americanos, en especial del camión GMC CCKW. 3 ejes, motor de gasolina, carrocería abierta. ¡Ridículo!, exclamó un ingeniero de la Wehrmacht al leer las especificaciones.
Los alemanes confiaban en sus propios camiones Opel Blitz, más elegantes y compactos. El GMC les parecía una bestia torpe, un vehículo de granja adaptado para la guerra. La verdad, sin embargo, estaba escondida en la intención. El camión americano no fue diseñado para lucir bien, sino para resistir. Su estructura simple permitía repararlo en minutos. Su motor podía funcionar bajo lluvia, barro o nieve. Y cada pieza estaba pensada para ser reemplazada fácilmente, algo que en el campo de batalla significaba la diferencia entre avanzar o morir detenido. Pero en 1940, cuando los tanques de Hitler desfilaban por París, nadie en Berlín podía imaginar que ese monstruo, fabricado por campesinos, acabaría siendo la arteria principal del ejército enemigo. Las risas resonaban en los salones del alto mando. «Jamás podrán igualar la ingeniería alemana», repetía el mariscal Guderian, convencido de que la guerra sería decidida por la precisión, no por la cantidad. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los americanos observaban, aprendían y, sobre todo, producían. Henry Kaiser y los gigantes de la industria automotriz comprendieron que la guerra no sería ganada por quien tuviera los mejores tanques, sino por quien pudiera moverlos más rápido, abastecerlos más lejos y mantenerlos más tiempo en combate. Cuando Estados Unidos entró en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor, el mundo cambió de ritmo. En cuestión de meses, los astilleros, las fábricas y los talleres se convirtieron en templos del acero. De cada línea de montaje salían miles de unidades del GMC CCKW, cada una idéntica, cada una lista para resistir el infierno. El camión se transformó en símbolo de una filosofía, la fuerza de lo práctico sobre lo perfecto. Los primeros informes del frente africano desconcertaron a los alemanes. Aquellas columnas interminables de vehículos aliados avanzaban por el desierto con una coordinación inesperada. Mientras los tanques Panzer sufrían por falta de combustible y piezas, los americanos seguían moviéndose sin detenerse. Detrás de cada tanque Sherman, detrás de cada división de infantería, había uno de esos camiones feos, cargado de munición, comida, agua, combustible, esperanza. Fue entonces cuando algunos oficiales alemanes comenzaron a entender que algo no cuadraba, que sus enemigos no combatían con la elegancia de un reloj suizo, sino con la insistencia implacable de una fábrica que nunca dormía. Que cada vez que destruían una columna aliada, al día siguiente aparecía otra igual, y luego otra más. Pero los generales no querían escuchar. Seguían riendo, seguían creyendo que la superioridad técnica era invencible. No sabían que estaban presenciando el nacimiento de un nuevo tipo de guerra. Una guerra de logística, de movimiento, de persistencia. Y en el corazón de esa nueva forma de luchar, rugía un motor de 6 cilindros, empujando sin gloria ni reconocimiento, solo con la certeza de cumplir su función. El camión que ellos despreciaron empezaba a recorrer los caminos de África, Italia y luego de Francia. En cada avance aliado, en cada puente construido, en cada soldado alimentado, el GMC estaba ahí, silencioso, infatigable, dejando atrás la burla y entrando en la historia. La guerra todavía no había mostrado su rostro más cruel, pero el destino ya había elegido su instrumento. Y mientras los generales alemanes brindaban en salones de mármol, convencidos de su victoria inevitable, una flota de camiones americanos cruzaba el Atlántico, dispuesta a demostrar que la verdadera fuerza no siempre lleva uniforme. A veces, lleva ruedas. Cuando los aliados desembarcaron en el norte de África en 1942, la guerra cambió de tono. El desierto, implacable y vacío, se convirtió en un laboratorio donde se medirían no solo los tanques y las balas, sino la resistencia humana y mecánica. Allí, bajo el sol que derretía los metales, comenzó la verdadera prueba del camión GMC
CCKV. Las tropas estadounidenses descubrieron rápidamente que aquel vehículo, aparentemente tosco, era un milagro de simplicidad. Mientras los camiones británicos se sobrecalentaban y los vehículos alemanes quedaban atrapados en la arena, el Deuce and a Half avanzaba con obstinación. Su tracción en las 6 ruedas, su motor confiable y su capacidad para transportar más de 2,5 toneladas de carga lo convertían en un coloso discreto. Los soldados le dieron un apodo cariñoso, el caballo de acero, porque, como los viejos animales de carga, nunca se detenía. Transportaba comida, municiones, combustible, heridos y a veces incluso esperanza. En la guerra moderna, donde cada kilómetro podía decidir la suerte de un ejército, ese camión se transformó en la frontera móvil entre la vida y la derrota. Los ingenieros americanos comprendieron que no bastaba con tener buenos tanques. Había que alimentarlos, abastecerlos, mantenerlos en movimiento. Un tanque sin gasolina es una tumba de metal, y el GMC se convirtió en su salvador silencioso. Detrás de cada ofensiva aliada, había miles de esos camiones avanzando como una caravana interminable. En las noches del desierto, los faros se apagaban para no atraer la aviación enemiga, y los conductores guiaban por instinto, siguiendo las luces rojas del camión que tenían delante. Eran muchachos de 20 años, venidos de Kansas, Texas o Nueva York, que aprendieron a desafiar el miedo al conducir a ciegas, con el rugido del motor como única compañía. Muchos murieron sin haber disparado un arma, pero su sacrificio mantuvo viva la ofensiva. Los alemanes comenzaron a notar algo inquietante. En cada batalla, por cada vehículo destruido, aparecían 10 más. La Wehrmacht, acostumbrada a la precisión matemática de su logística, no podía comprender cómo los americanos movían tanto, tan lejos y tan rápido. No sabían que detrás del frente existía una red invisible de fábricas, puertos, trenes y camiones que funcionaban como un solo organismo. El GMC era su célula básica, el ladrillo fundamental de aquella máquina colosal. Cada pieza estaba estandarizada. Cada conductor sabía repararlo con herramientas básicas. No hacía falta esperar piezas nuevas ni técnicos especializados. Bastaba con un martillo, una llave y la voluntad de seguir adelante. Esa filosofía, la de la improvisación eficiente, contrastaba con el perfeccionismo alemán, que a menudo convertía sus máquinas en obras maestras, pero frágiles ante el caos del campo de batalla. En 1943, cuando los aliados comenzaron la campaña en Italia, el GMC se volvió indispensable. Trepaba por las montañas con cadenas en las ruedas, cruzaba ríos improvisando puentes, llevaba víveres a pueblos destruidos y evacuaba heridos bajo fuego enemigo. Cada soldado sabía que si escuchaba aquel motor ronco acercarse, significaba que aún había esperanza. Los alemanes, observando desde sus posiciones, empezaron a cambiar su tono. Las burlas se apagaron. Un oficial escribió en su diario: «Los americanos no combaten como nosotros, no dependen de la suerte ni del clima. Parecen tener combustible infinito, comida infinita, hombres infinitos y esos camiones que nunca se detienen». Era el principio del reconocimiento silencioso. Lo que el Reich no entendía era que la verdadera genialidad del enemigo no estaba en una sola máquina, sino en la coordinación industrial. Mientras los científicos alemanes construían cohetes y tanques cada vez más complejos, los estadounidenses producían cosas simples, pero en millones. El GMC no era una joya tecnológica, era un símbolo de una idea. La guerra se gana cuando cada engranaje gira al mismo ritmo. Y en la América de Roosevelt, todo giraba. Desde los obreros que soldaban chasis en Detroit, hasta las mujeres que ensamblaban motores en fábricas de Ohio, el país entero se había convertido en un motor viviente. Para los soldados, aquel camión era mucho más que una herramienta. Era su hogar, su refugio, su línea de vida.
Muchos dormían en su parte trasera, lo adornaban con nombres de novia o pueblos lejanos, lo trataban como a un compañero. En sus ruedas sucias viajaban recuerdos, cartas, cigarrillos, lágrimas y promesas. Cuando la campaña del norte de África terminó, los aliados comprendieron que sin aquel vehículo, la victoria habría sido imposible. El Deuce and a Half había demostrado algo que ningún general alemán quiso aceptar, que la guerra moderna no la gana el más brillante, sino el más constante. Y así, mientras los aliados se preparaban para el siguiente paso, la invasión de Europa, miles de esos camiones aguardaban en los puertos, rugiendo como un ejército de acero. La guerra estaba por entrar en su fase decisiva y el motor de la victoria ya estaba encendido. El amanecer del 6 de junio de 1944 quedó grabado en la historia como el día en que el mundo contuvo la respiración. En las costas de Normandía, el rugido del mar se mezcló con el de los motores, los cañones y los corazones que latían al unísono. Miles de soldados aliados avanzaban hacia la orilla, bajo un fuego infernal, mientras el cielo se llenaba de aviones y paracaídas que parecían llover sobre Francia. Aquel día no solo comenzó la liberación de Europa, también se puso a prueba la maquinaria logística más grande que la humanidad había conocido. Detrás de cada desembarco, de cada tanque que rodaba por la arena, había una red invisible que sostenía la operación, los camiones GMC-CCKW. Desde los primeros minutos del desembarco, los Deuce and a Half comenzaron a bajar de las lanchas, chapoteando entre el barro, el humo y los escombros. Muchos fueron alcanzados por la artillería antes siquiera de tocar tierra, pero los que lograron avanzar formaron el primer cordón vital del ejército aliado. Transportaban municiones, combustible, agua, comida, enfermeros, ingenieros, todo lo necesario para mantener viva la invasión. Los caminos de Normandía eran un infierno. Las lluvias los convertían en ríos de lodo donde hasta los tanques quedaban atrapados. Pero el GMC, con su tracción de 6 ruedas, seguía avanzando. Los soldados decían que aquel camión podía trepar hasta el cielo si hubiera una colina lo bastante alta. No era una exageración. Su resistencia casi milagrosa lo convirtió en una leyenda antes de que terminara la primera semana de combate. Los generales aliados pronto entendieron que para liberar Europa no bastaba con tomar playas. Había que alimentar un monstruo logístico, un ejército de millones de hombres que devoraba toneladas de suministros cada día. Así nació una de las operaciones más audaces y olvidadas de la guerra, la Red Ball Express. Durante el verano de 1944, miles de camiones, en su mayoría GMC, recorrieron las carreteras francesas desde las playas de Normandía hasta las líneas del frente. Transportaban de todo, desde municiones hasta café, desde piezas de avión hasta cartas de casa. La ruta estaba marcada por señales rojas con una gran bola, el símbolo del convoy, que daba nombre a la operación. Los conductores, muchos de ellos jóvenes afroamericanos, se convirtieron en héroes silenciosos. Conducían día y noche, sin descanso, bajo la amenaza constante de los bombardeos y emboscadas. Los llamaban los ángeles del asfalto. Dormían sobre el volante, comían mientras conducían y se guiaban por las luces del camión de adelante, como en el desierto de África. Si uno se detenía, todo el convoy se paralizaba, y ellos lo sabían. No podían fallar. El ritmo era infernal. Cada camión debía recorrer cientos de kilómetros por caminos destruidos, cruzando pueblos arrasados, puentes improvisados, columnas de humo y cuerpos de árboles caídos. Pero el GMC aguantaba. Su chasis de acero, su motor incansable y su diseño robusto parecían hechos para aquella misión imposible. Los mecánicos del frente decían que el camión americano no se repara, se convence. Y tenían razón. Bastaba un poco de ingenio, una cuerda, una pieza improvisada, y volvía a rugir. Para los alemanes, aquel flujo interminable de vehículos se volvió un misterio.
Desde sus posiciones observaban los caminos franceses llenos de camiones enemigos. Las líneas aliadas no se rompían, no se agotaban, no se detenían. Era como si cada día la tierra misma pariera un nuevo ejército. En los informes de inteligencia, los oficiales del Reich comenzaron a usar una palabra que hasta entonces no existía en su léxico militar: overwhelming, abrumador. En septiembre de 1944, los convoyes de la Red Bull Express entregaban hasta 12.000 toneladas de suministros al día, una cifra que ningún ejército del mundo había alcanzado. Cada litro de combustible, cada bala, cada pan que llegaba al frente lo hacía sobre las ruedas del GMC. El camión se había convertido en la arteria de la guerra, bombeando vida a través de un continente destruido. En los descansos breves, los conductores se reunían junto a sus vehículos, fumaban, reían, contaban historias de casa. Algunos decoraban sus camiones con nombres de mujeres, frases de suerte o dibujos. Eran supersticiones necesarias porque sabían que un error podía costarles la vida. Muchos murieron sin reconocimiento, pero su legado quedó grabado en cada metro de carretera liberada. Mientras los ejércitos aliados avanzaban hacia París, el rugido constante de los motores del GMC se mezclaba con las campanas de las iglesias liberadas. Era el sonido de la esperanza, el pulso metálico de la victoria que se acercaba. Los generales alemanes, al ver que su enemigo ya no dependía del clima, del terreno ni del azar, comprendieron demasiado tarde que habían subestimado la verdadera arma de América, su capacidad de moverse sin detenerse jamás. El camino hacia Normandía no fue solo una operación militar, fue una lección eterna. Los héroes no siempre llevan medallas, a veces llevan guantes grasientos, rostros cubiertos de polvo y la determinación de seguir conduciendo, aunque el mundo se caiga a pedazos. El verano de 1944 marcó un punto de inflexión en la guerra. Las playas de Normandía habían sido conquistadas, París estaba a punto de liberarse y las fuerzas aliadas se extendían por los campos de Francia como una ola imparable. Pero con la victoria vino un nuevo enemigo, la distancia. Cada día que los soldados avanzaban, se alejaban más de los puertos. Cada kilómetro ganado era una nueva línea que debía ser abastecida, alimentada, reparada. Y en una guerra moderna, un ejército que no se abastece es un ejército condenado. Fue entonces cuando el GMC CCKW se convirtió en algo más que un camión. Pasó de ser un medio de transporte a transformarse en el sistema circulatorio de todo un continente. Lo que los estrategas llamaban la cadena de suministro se volvió un organismo vivo, palpitante, donde cada camión era una célula, cada conductor un latido, cada carretera una vena que llevaba oxígeno al frente. Los ingenieros del ejército estadounidense lo sabían. La guerra no se ganaría solo con armas, sino con caminos. Por eso, detrás de cada batalla había otro ejército, invisible, que trabajaba sin descanso, los ingenieros de combate y los transportistas. Construían puentes sobre ríos destruidos, reparaban carreteras bombardeadas, levantaban depósitos de combustible en mitad del campo, y cuando el trabajo terminaba, los primeros en aparecer eran siempre ellos, los camiones GMC, avanzando entre el polvo, cargados hasta el límite. En un día promedio, más de 30.000 camiones recorrían las rutas francesas. Llevaban desde proyectiles hasta pan, desde gasolina hasta botas secas. El aire olía a humo, a caucho quemado, a metal caliente. El rugido de los motores era constante, una sinfonía mecánica que acompañaba el avance del frente. Los convoyes se organizaban con precisión milimétrica, uno cada 15 minutos, uno tras otro, sin interrupción. Los soldados decían que, si uno de esos camiones se detenía, el sonido del silencio se volvía insoportable, como si el corazón de la guerra dejara de latir. Las ciudades liberadas veían pasar aquellas columnas interminables de acero con asombro.
Mujeres y niños franceses salían a las calles para ofrecer pan y vino a los conductores. Muchos no entendían su idioma, pero sabían que aquellos hombres estaban trayendo algo más que provisiones. Traían esperanza. Los camiones, cubiertos de polvo y barro, llevaban banderas pintadas, dibujos, mensajes escritos con tiza: "To Berlin, keep 'em rolling, we'll be home soon". Palabras simples que mantenían viva la fe en medio del caos. A medida que los aliados empujaban al enemigo hacia el este, los alemanes comenzaron a sentir la presión invisible de esa red. No importaba cuántos trenes destruyeran ni cuántos puentes volaran, siempre aparecían más camiones, más rutas, más caminos improvisados. El enemigo parecía inagotable. Un general alemán escribió en sus memorias: "No combatíamos contra un ejército, sino contra una fábrica. Cada día que destruíamos 100 camiones, ellos construían 500 más". El secreto era la estandarización. Cada GMC era igual a otro. Mismas piezas, mismo motor, mismo diseño. Eso significaba que cualquier parte podía reemplazarse fácilmente, incluso con piezas de otro camión dañado. En un mundo destruido por la precisión alemana, la flexibilidad americana era un arma letal. Los conductores, la mayoría sin entrenamiento militar formal, se convirtieron en expertos improvisados. Sabían cambiar un eje bajo fuego enemigo o reparar una bomba de gasolina con alambre y cinta. Algunos se arriesgaban a conducir con luces apagadas, guiados solo por el reflejo de la luna en el capó, y aunque muchos no portaban medallas, su coraje era el mismo que el de los soldados que luchaban en el frente, porque cada vez que llegaban con un camión lleno de combustible, estaban salvando cientos de vidas que dependían de ese viaje. A medida que el frente avanzaba hacia Bélgica y los Países Bajos, la red logística aliada se extendió como una telaraña sobre Europa. Se construyeron depósitos gigantescos, apodados los pulmones de la guerra, donde se almacenaban millones de litros de combustible y toneladas de suministros. Desde allí, los GMC salían como enjambres, recorriendo miles de kilómetros sin descanso. En las noches de otoño, los convoyes cruzaban los campos bajo cielos cubiertos. Desde el aire, las luces de los camiones dibujaban líneas doradas que serpenteaban entre colinas y pueblos destruidos. Era como si el continente entero respirara a través de esas rutas, sosteniendo el peso de una guerra que ya no dependía solo de los cañones, sino de la persistencia. El general Eisenhower lo dijo en privado: "No ganaremos esta guerra solo con valentía, la ganaremos con camiones". Y tenía razón. Mientras los alemanes comenzaban a quedarse sin combustible, sin refuerzos, sin comunicación, los aliados seguían moviéndose, incansables. La guerra se había convertido en un pulso entre quien podía resistir más tiempo sin detenerse. Para los soldados de la línea del frente, escuchar el rugido de un motor GMC a lo lejos era una señal de alivio. Sabían que eso significaba que el flujo de vida no se había detenido, que la red que sostenía al mundo seguía funcionando, aunque nadie la viera. Y en ese entramado de caminos, hombres y máquinas, nació algo más que una estrategia. Nació la idea moderna de que el poder no reside solo en las armas, sino en la capacidad de mantener al mundo conectado. Porque, mientras el enemigo se hundía en su orgullo, los aliados aprendían la lección definitiva: no hay victoria sin movimiento, y no hay movimiento sin quienes lo hacen posible. El invierno de 1944 cayó sobre Europa como una sentencia. Las montañas de las Ardenas, cubiertas de nieve, se convirtieron en un laberinto helado donde el viento silbaba como un enemigo invisible. Los árboles se doblaban bajo el peso del hielo, las armas se atascaban, los motores morían congelados. En ese escenario infernal, Hitler lanzó su última gran ofensiva, la Batalla de las Ardenas. Fue su intento desesperado de dividir a los aliados y cambiar el curso de la guerra.
El ataque fue un golpe inesperado. Durante días, los cielos estuvieron cubiertos, impidiendo el apoyo aéreo. Las tropas estadounidenses, sorprendidas y mal equipadas para el frío, comenzaron a retroceder. Las carreteras se llenaron de nieve y miedo. Las unidades aisladas pedían ayuda por radio, pero los suministros no llegaban. Era el caos. En ese momento crítico, cuando los aliados estaban al borde del colapso, los motores del GMC CCKW volvieron a rugir. Los convoyes, cargados hasta los límites, comenzaron a internarse en las carreteras heladas, llevando combustible, municiones y comida a las líneas rodeadas. Los conductores sabían que cada kilómetro podía ser el último. El hielo convertía los caminos en trampas. Los tanques alemanes acechaban en los bosques y los bombarderos sobrevolaban sin aviso. Pero nadie se detuvo. Las ruedas del GMC resbalaban sobre la nieve endurecida, pero sus cadenas mordían el hielo con la obstinación de una bestia viva. Los soldados decían que aquel camión tenía alma, que cuando todos temblaban de frío, él seguía caliente, vibrando, negándose a rendirse. En medio de la oscuridad, el resplandor de los faros era como una oración. Luces que se movían entre la nieve, desafiando al invierno y al enemigo. Uno de esos convoyes quedó inmortalizado en los relatos del frente. Era el que debía abastecer a las tropas cercadas en Bastogne. El general Patton necesitaba mover combustible y municiones por rutas que apenas existían, y lo consiguió gracias a ellos. Los conductores anónimos del Red Ball Express, que habían cambiado el polvo de Normandía por la nieve de Bélgica. Durante días avanzaron a paso lento, abriendo camino con las propias ruedas, deteniéndose solo para sacar de las zanjas a los camiones que quedaban atrapados. Algunos murieron congelados en sus asientos, aferrados al volante, pero su carga llegó. El GMC resistió condiciones que ningún otro vehículo soportó. Mientras los tanques alemanes quedaban inmovilizados por la falta de combustible, los camiones americanos se convirtieron en la sangre que mantenía vivo al ejército. Su motor de 6 cilindros rugía incluso a temperaturas imposibles, alimentado por el espíritu de quienes se negaban a aceptar la derrota. Los soldados que esperaban en las trincheras recordaban el sonido antes de verlo. Un rumor profundo, metálico, inconfundible, y cuando ese eco llegaba entre los árboles, sabían que la ayuda estaba cerca. Algunos lloraban de alivio al ver las luces acercarse entre la ventisca. Era como si el propio invierno se rindiera ante aquella voluntad mecánica. En los pueblos devastados, las mujeres abrían las puertas para ofrecer café caliente a los conductores. Los niños saludaban desde las ruinas, viendo pasar esas columnas de acero cubiertas de hielo, con banderas congeladas y nombres escritos en el barro. Nadie sabía sus nombres, pero todos comprendían que eran héroes. Un sargento escribió en su diario: «El enemigo no teme a nuestros tanques ni a nuestros aviones. Teme a nuestra capacidad de seguir avanzando cuando todo parece imposible. Y eso se lo debemos a estos camiones». En aquellos días oscuros, el GMC se convirtió en símbolo de resistencia. Su metal soportó el hielo, su motor el silencio, su tripulación el miedo. Era el invierno más cruel, pero también el más decisivo, porque fue en esa época, cuando todo parecía perdido, que la maquinaria aliada demostró su verdadero poder, la determinación. Cuando el clima finalmente cedió y los cielos se abrieron, la ofensiva alemana comenzó a desmoronarse. Los tanques del Reich se quedaron sin combustible, sus soldados exhaustos y hambrientos. Mientras tanto, los GMC seguían avanzando, llevando el pulso de un ejército que nunca dejó de moverse. Al final de la batalla de las Ardenas, el campo quedó cubierto de ruinas, cuerpos y motores calcinados. Pero entre la devastación, miles de camiones seguían en pie, listos para continuar hacia Alemania. El invierno había probado su temple y el acero había ganado.
Fue en ese frío, en ese infierno blanco, donde los aliados comprendieron la verdad definitiva. El coraje no siempre ruge, a veces solo arranca el motor y sigue adelante. El invierno había cedido. Las nieves de las Ardenas se derretían lentamente, revelando un paisaje de árboles mutilados, aldeas en ruinas y caminos cubiertos de cicatrices. El olor del metal quemado se mezclaba con el de la tierra húmeda. Y entre ese silencio que solo sigue a las grandes batallas, los motores volvieron a encenderse. El ejército aliado, ahora imparable, se preparaba para cruzar el corazón del Tercer Reich. Los camiones GMC, CCKW, aquellos mismos que habían resistido el desierto, el barro y la nieve, formaban nuevamente columnas interminables. En su parte trasera ya no solo llevaban suministros, sino también prisioneros, refugiados, niños huérfanos y sueños rotos. Cada viaje era una mezcla de victoria y tragedia. La ofensiva final hacia Alemania fue un espectáculo de movimiento. En cada carretera, desde Bélgica hasta el Rin, miles de GMC rugían sin descanso. Transportaban todo lo necesario para sostener un ejército que ya olía la victoria, pero que aún debía atravesar el infierno. Puentes volados, pueblos destruidos, minas ocultas, nada detenía a esos vehículos. Cuando no había camino, lo creaban. Cuando un puente caía, los ingenieros improvisaban otro con troncos y vigas, y los camiones pasaban sobre él como si desafiaran la propia fragilidad humana. El general Eisenhower observaba aquella marea mecánica desde un mapa colosal. Cada línea trazada era una ruta viva, una arteria de acero, sudor y combustible. Dijo a su Estado Mayor una frase que los historiadores jamás olvidaron: «Podemos reemplazar hombres, podemos reemplazar armas, pero si perdemos el flujo de suministros, la guerra se detiene». Y ese flujo tenía un nombre: GMC-CCKW. Los soldados ya no lo llamaban solo el 2,5, lo llamaban el compañero. Algunos decían que era el único que nunca los abandonó. En medio de la batalla, cuando todo parecía perdido, bastaba escuchar su motor ronco para saber que la retaguardia seguía viva. Cuando los aliados cruzaron el Rin, el río más simbólico de Alemania, lo hicieron gracias a una operación logística sin precedentes. Miles de GMC llevaron las piezas del puente flotante, los cables, los generadores, los pontones y las tropas. En cuestión de días, un ejército entero cruzó lo que durante siglos había sido la frontera sagrada del Reich. Los camiones siguieron después, cargados de combustible y pan. Fue un momento de asombro incluso para los alemanes capturados. El enemigo no se detenía, ni siquiera para celebrar. A medida que las ciudades alemanas caían una tras otra, Colonia, Frankfurt, Hamburgo, los GMC se multiplicaban como hormigas sobre los caminos. Llevaban suministros para los combatientes, pero también ayuda humanitaria para los civiles. Las mismas ruedas que habían llevado balas ahora llevaban pan. Los mismos motores que rugían en la guerra comenzaban a latir para la reconstrucción. En abril de 1945, cuando las tropas aliadas alcanzaron los campos de concentración, los camiones volvieron a ser los primeros en llegar. Transportaron sobrevivientes, médicos, alimentos. Allí, entre la devastación y el horror, su papel cambió por última vez, de instrumento de guerra a vehículo de salvación. El mismo acero que había vencido al enemigo ahora servía para levantar a los vivos. Los generales alemanes, orgullosos hasta el final, fueron obligados a mirar el milagro que habían despreciado. El camión que consideraron torpe y feo se había convertido en el emblema de una nación que había entendido el verdadero significado de la guerra moderna. La victoria pertenece a quien puede sostenerla. En los meses siguientes, cuando la rendición alemana ya era un hecho, los convoyes siguieron recorriendo Europa. Transportaban refugiados, materiales de reconstrucción y también los restos de una civilización que debía empezar de nuevo.
En cada pueblo liberado, los niños corrían detrás de ellos, gritando, riendo, pidiendo caramelos a los conductores. Aquellos hombres, exhaustos y cubiertos de polvo, respondían con sonrisas. La guerra había terminado, pero su deber no. El GMC se transformó en un símbolo silencioso del siglo XX. Más de 800. Esas 0 unidades fueron fabricadas y muchas siguieron rodando durante décadas. En Corea, en Vietnam, en los desastres naturales del mundo, seguía apareciendo el mismo camión, llevando vida donde antes hubo destrucción. Los museos militares lo exhiben hoy como una reliquia, pero quienes lo condujeron saben que no era solo una máquina, era una extensión de la voluntad humana. Un recordatorio de que el verdadero poder no está en la sofisticación ni en la gloria, sino en la perseverancia. Porque aquel camión, hecho de acero, grasa y determinación, fue mucho más que una herramienta. Fue un testigo del dolor, del valor y de la capacidad humana de seguir adelante incluso cuando todo parece desmoronarse. Cuando las últimas columnas cruzaron Alemania y las luces se apagaron, el rugido del GMC se fue apagando lentamente en la distancia, pero su eco quedó suspendido en el aire, como el latido de una época. Y mientras los generales firmaban tratados y los soldados volvían a casa, el camión que cambió la guerra seguía avanzando, silencioso, hacia la eternidad. La historia de la Segunda Guerra suele contarse con nombres de generales, con mapas de batallas, con cifras de muertos y fechas grabadas en libros. Pero entre esas páginas también existen los héroes anónimos, los que no dispararon, los que nunca tuvieron una medalla en el pecho, pero sin los cuales la victoria habría sido imposible. El GMC CCKW fue uno de ellos. No brilló en los desfiles, no protagonizó películas, no tuvo himnos ni estandartes, pero fue el latido constante que mantuvo viva la esperanza cuando todo parecía perdido. Cada soldado que comió en el frente, cada tanque que pudo avanzar, cada herido que regresó con vida, le debe algo a ese camión, y sobre todo, al espíritu humano que lo condujo a través del fuego, del desierto, del hielo y del miedo. El Deuce and a Half no ganó la guerra con armas, sino con movimiento. Nos enseñó que el poder no siempre está en la fuerza bruta, sino en la constancia, que la historia no la escriben solo los que mandan, sino también los que obedecen con dignidad, que una máquina, cuando es puesta al servicio de la vida, puede convertirse en un símbolo de humanidad. Al final, los generales alemanes, aquellos que se burlaron del camión americano, terminaron enfrentándose a su propia ceguera. No comprendieron que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la resistencia. Y mientras ellos caían en su arrogancia, el humilde camión seguía avanzando, cargando no solo provisiones, sino el sueño de un mundo libre. Hoy, casi un siglo después, algunos de esos camiones aún existen, oxidados, silenciosos, en museos o graneros olvidados. Pero si uno se acerca y pasa la mano por su metal frío, casi puede sentir algo, una vibración tenue, un eco lejano del rugido que alguna vez cambió la historia. Es el sonido de la perseverancia, el recordatorio de que el mundo, incluso en sus momentos más oscuros, se ha sostenido gracias a quienes no se detienen, porque las guerras se ganan con estrategia, pero la paz se construye con movimiento. Y aquel camión, nacido en una fábrica de Detroit, se convirtió en la metáfora perfecta de lo que el ser humano puede lograr cuando no se rinde. La próxima vez que alguien te diga que lo pequeño no importa, recuerda esta historia. Recuerda que hubo un camión que no era bello, ni rápido, ni glorioso, pero que siguió avanzando cuando el mundo se detenía.